Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, hermanos, traigo otro sermón de esa serie de sermones titulada Mentes Peligrosas. Mentes Peligrosas. Y el día de hoy, hermanos, quiero tratar el tema de una voluntad que se enfoca en el mí, en el yo. Una voluntad o una mente egoísta. De acuerdo a la Biblia, hermanos, existen mentes muy peligrosas que hacen daño no solamente a la persona de uno, sino que también dañan y lastiman a todos aquellos que me rodean. Obviamente, comenzando con la familia, quizás en el trabajo, quizás con los vecinos, y cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que conocemos o somos o hemos sido de algún momento con una mente peligrosa. Con tristeza lo digo, pero hemos permitido que nuestras vidas se tornen muchas veces un poco, medio o muy egoístas, esperando que otros hagan las cosas por nosotros. Muchas veces no cumplimos nuestras responsabilidades y peor aún, desechamos a las personas como si fueran una clase de objeto o quizás de solamente un utensilio, nada más me serviste para esto, nada más sirves para esto, y nunca valoramos a la persona, sino que la utilizamos para nuestro beneficio. Y esto pasa, hermanos, en cualquier parte. En los matrimonios, quizás con los hijos, en el trabajo, quizás los jefes, ¿verdad? Que dicen nada más hasta cierto punto, no quiero que suba, lo voy a pisotear. Esta actitud, hermano, egoísta, es muy lastimosa y es peligrosa en cualquier relación. Y hay algo que tú y yo debemos de entender, que Jesucristo vino a cambiar la mente del ser humano, porque el ser humano siempre se ha enfocado en sí mismo, en querer algo mejor y tener cosas mejores. Y en sí, hermanos, muchas veces esto no es malo. Lo malo es cuando eso se convierte en todo mi objetivo sin importar a quién comience a dañar. Es muy noble y muy bueno que usted quiera ofrecerle algo bueno a su familia. Señor, voy a trabajar, Señor, dame las fuerzas, dame el ánimo, lo voy a hacer como si fuera para ti y por medio de eso yo bendecir a mi familia. Es más, y hasta la segunda generación, bendecir a mis nietos. ¿Qué acaso no eso quiere Dios para nosotros, hermanos? Él dice, yo voy a bendecirte a ti, a la segunda y hasta la tercera generación. Entonces, el deseo de Dios es que seamos sabios, prudentes y que a través de nuestra obra por amor a Dios y a los demás sea de bendición. Ahora, si me va siguiendo, hermanos, cuando yo me enfoco en mí mismo, comienza a peligrar mi vida y mi entorno. ¿Me van siguiendo? Y es fácil detectarlo, hermanos, cuando lo hacemos abiertamente. Muchas veces es visual. Todo, cuando una persona es egoísta, muchas veces es visual, es notorio. Pero no me estoy refiriendo a esta clase de actos, hermanos, sino a los más peligrosos. Porque aquellos que usamos, hermanos, cuando nadie lo ve, lo que pensamos, la fuerza, la voluntad o la autoridad para ocultamente, obtener algo egoístamente, eso es más peligroso. Y le voy a dar algunos ejemplos cuando una mente peligrosa es egoísta. Por ejemplo, hablar mal de otros. ¿Le ha tocado eso? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha escuchado? Utilizar a las personas. Esto es más común en el trabajo, hermanos. No dar crédito por el trabajo de alguien más. ¿Me van siguiendo, hermanos? El jefe se toma el crédito, yo lo hice esto, aquello, sin darse cuenta del trabajo que todo se realizó por los demás o que hicieron los demás. ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha escuchado? ¿Eh? Hermanos, cuando nosotros comenzamos a tener esta mentalidad egoísta, te va a dañar. Es un veneno. Como vimos la semana pasada, la mente egoísta también es un veneno. Tratar mal a los demás. ¿Te ha tocado? ¿Sí? ¿Has tratado tú quizás a alguien mal? Te lo voy a poner sencillo. ¿Has ido a algún restaurante? ¿Cómo tratas al que te sirve? Es el mesero. ¿Cómo lo tratas?
Mucha gente me dice, ay, ¿a poco así? Así de básico, hermanos. Así de básico. ¿Cuánto le das el servicio? No sé cuántos de ustedes han sido meseros. Yo he sido mesero, hermanos. Y por eso se lo digo, yo he visto los dos lados de la moneda. Y he visto gente amable, que trata bien. Y hay gente que es malvada. ¿Sí? Hermanos, se los digo con todo mi corazón. Aún en eso, uno conoce a las personas. Dejar de compartir con los demás. ¿Qué es lo mínimo que puedo compartir para que digan que participé? Ah, eso es lo mínimo. Que mejor lo hagan otros. A veces es tan sutil, hermanos, que no nos damos cuenta que nos está pasando. Ahora, esto no es nada nuevo, hermanos. Quiero leerles un episodio en la vida de dos personas allegadas al Señor Jesucristo. Vamos, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, y solamente vamos a leer los versículos del 42 al 44. Marcos 10, del 42 al 44. Y aquí vamos a ver la petición que le hicieron dos hermanos. La Biblia nos presenta aquí que fueron dos hermanos. En otro evangelio nos dice que fue la madre de los hermanos que se acercan a Jesús y le hacen una petición. Fíjense, vamos a ver, hermanos, por favor, porque dice, eso no le pasa a cualquiera, hermanos, a cualquiera, hasta los más cercanos a Jesús. Marcos 10, del 42 al 44. Quiero leerles, hermanos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros. ¿A quiénes le está hablando, hermanos? A los discípulos. A los discípulos. Y ustedes y yo, hermanos, caemos en esta enseñanza. Y les dice, ustedes no quieran enseñorearse de los demás, sino el que quiere hacerse grande. Y hermanos, aquí está la clave dada por Jesús para que usted sea grande ante los ojos de Dios y no de los hombres. Jesucristo, el creador del universo, Dios, nos da el consejo para ser grandes ante los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús, hermanos? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora yo me pregunto, hermanos, y si usted lee la Escritura, y ahorita lo vamos a hacer, ¿por qué Jesús tuvo que dar esta enseñanza? Esta es la clave, hermanos, de ser grande ante los ojos de Dios. Bueno, fíjense el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ellos eran hermanos carnales, eran pescadores, su padre era jefe de varios pescadores, tenía jornaleros cuando Cristo les habló, y vienen y él les dice, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, dice el versículo 35. ¿Me va siguiendo? Y él les dijo, Jesús, ¿qué quieres que os haga? ¿Qué queréis, que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ahora, quiero que me sigan con mucho cuidado, hermanos. ¿Quién preparó eso? Lo dice Jesús, su Padre. Ahorita lo vamos a ver, hermanos, con detalle. O sea, lo que yo quiero animarles y a ver, hermanos, que Jesús comienza a atacar una mente egoísta que tenían sus discípulos. ¿Qué querían los discípulos, hermanos? Y es algo muy noble. ¿Quiénes de ustedes no les gustaría sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús? Es algo muy noble. Pero Jesús dice, no es el punto, no es la meta. La meta es servir
a los demás. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos. Jesucristo dice que es muy importante tener en cuenta el servicio a los demás. Y hace una comparativa, hermanos, de cómo los seres humanos que tienen autoridad o una posición de autoridad se enseñorean. Ahora, ahí utiliza una palabra, hermanos, que no es muy favorable. Esta palabra, hermanos, hace vernos de que se hacen los señores de esas personas. Ahora, si usted tiene la mente de aquel tiempo, hermanos, ¿qué hacía un señor sobre ellos? Los mandaba sin cuestionar. Y ahorita vamos a ver eso. Ahora, quiero que veamos toda esta relación, hermanos, porque a Jesucristo le pasó con los más cercanos. Ellos querían tener la autoridad sin entender cómo debíamos llegar ahí. Dios no tiene problemas en que tengamos autoridad. Tiene problemas cuando esa autoridad es para enseñorearse de los demás. Dios quiere que tú y yo, hermanos, valoremos que el servicio ante los ojos de Dios es más importante que ser el Señor. Porque el señorío ya lo tiene uno. ¿Quién es, hermanos? Jesús. Muchos damos el primer paso, hermanos, de entregarle nuestros pecados a Cristo, que Él sea nuestro Salvador. Es muy fácil decir, perdóname, límpiame. Pero cuando Dios te dice, ahora quiero ser tu Señor y tu Dios, que significa entregar tu voluntad, es donde muchos de nosotros batallamos. ¿Quiénes de aquí, hermanos, ya le dijeron a Cristo, perdona mis pecados, límpiame? Pero ¿cuántos de ustedes le han dicho, tú eres el Señor? Lo que tú digas, lo que tú me enseñes, eso haré sin cuestionarlo, porque entregas tu voluntad. Hermanos, hay un principio, ¿verdad, hermanos, que nosotros muchas veces no entendemos acerca del servir a Dios? Y lo primero que debemos de hacer después de rendir nuestros pecados es rendir nuestra voluntad. Queridos hermanos y amigos, rendir nuestra voluntad a Dios no es de unos cuantos, hermanos. No es de unos cuantos. Es de los pastores, es de los misioneros, es de los maestros. Ellos tienen que rendir su voluntad a Dios. Oh, no, hermanos. Corresponde a cada uno de nosotros. Y es verdad que cumpliremos distintos roles, tendremos distintas responsabilidades, pero la rendición de tu voluntad es por igual. Tú y yo hoy tenemos que realizar esta gran obra. Si no lo has hecho, comienza a pensarlo, porque tu voluntad es lo que Jesús ahora está buscando. Ya te salvó, ya eres una persona que le pertenece, pagó por tus pecados y ahora quiere que tú rindas tu voluntad. Oh, y eso cómo se batalla. ¿Por qué? Porque ahora comienza Dios a decirte qué hacer en tu matrimonio, cómo tratar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cómo hablarles, cómo trabajar en tus responsabilidades, cómo llevar tus finanzas en el hogar. Eso se le llama entregar mi voluntad a Dios. El estudio de la Biblia, la oración, ministrar a los santos, que es servir a otros, predicar el evangelio, ser generoso, siguen siendo la manera de mostrar nuestro servicio. Pero no es todo, porque mucha gente lo hace, pero su voluntad no está rendida a Dios. Su voluntad está buscando satisfacer a la familia. Quizás no venimos al templo, quizás no leemos la Biblia o lo hacemos, pero mi rendición ante Él no ha sido del todo correcta. Quiero leerte un pasaje que se encuentra en Juan 12, 26. Y esta es una palabra que Jesucristo está hablando y se la dice, hermanos, sus discípulos, Juan 12, versículo 26. Después de que Jesús les haya confesado que Él iba a ser ya entregado,
¿sí? Juan 12, 26. Fíjense lo que dice, hermanos. Si alguno me sirve, ¿qué dice Jesús, hermanos? Sígame. Jesús está diciendo que el servicio es seguirlo a Él. Ahora, mi voluntad ya no me lleva a lo que yo quiero hacer, sino a dónde, hermanos, a donde el Señor me lleve. Yo estoy siguiendo la voluntad de aquel que es mi Señor. ¿Me van siguiendo, hermanos? Pero fíjense lo maravilloso de Dios, qué bueno es Dios. Fíjense lo que dice, hermanos. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Pues es obvio, ¿no? Donde está el Señor, el máster, ahí estaría el servidor ofreciendo su vida, su servicio. Tengo sed, ahí va y le lleva. Quiero comer, va y le sirve. Tiene sus pies sucios, va y se los limpia. Necesita que le sirva algo, ahí lo haría. Pero fíjense lo maravilloso de este Señor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice Jesús, hermanos? Mi Padre le va a honrar. Ahora, si yo le hago una pregunta, si Dios me dice que si yo lo sigo y le sirvo, Dios, el creador del universo, el que ve todo, sabe todo, todo lo puede, ¿me va a honrar? ¿Es eso mayor que mi voluntad? La respuesta es sí. Hay mucha mejor recompensa en hacer la voluntad del Señor que mi voluntad. Ahora, yo quiero que tú empieces a analizar en tu vida qué áreas de tu vida no las has rendido a Jesús. Quizás lo que ves y nadie te ve, lo que escuchas, qué tipo de música, chismes, qué actitudes tomas ante otras personas que quizás les va bien o quizás mejor, hermanos. Hay un dicho, hermanos, que a mí siempre, hermanos, se me quedó muy grabado, porque la gente puede aparentar algo, ¿verdad? Y disculpe la expresión, ¿verdad? Si se les dice muchas veces fantoches, he escuchado esa palabra, ¿verdad? Todo es fantasía, todo lo demuestran, pero hay una palabra, hermanos, que a mí siempre se me quedó y el Señor Jesús la enseñó de otra manera. Dice, las apariencias engañan. ¿Sí? Bueno, Jesucristo lo enseñó, y ahorita lo acabamos de leer en Mateo capítulo 7, que dice, por sus frutos, ¿qué sucederá, hermanos? Los conoceréis. Entonces nos ha dado a nosotros la capacidad de ver y analizar las circunstancias y que el fruto que se da, diremos, bueno, es un buen fruto o no, no lo es. Ahora imagínense que Dios vea el fruto y lo honre. Hermanos, Jesús nos invita a ser siervos que le acompañen, que estemos dispuestos a ministrarles a Él y a sus intereses. Pero lo más valioso es que al realizar esta tarea, no solo necesaria, hermanos, porque es necesario, sino importante, hará que su Padre honre a quienes le sirven. Qué manera tan extraordinaria de recompensar a los siervos de Dios. Porque si hay alguien que sabe recompensar, hermanos, ese es Dios. Y no hay nadie quien le gane. Nadie le gana a Jesús. Es por esta razón, hermanos, y con esto quiero terminar, que Jesucristo trató un tema sumamente triste, pero necesario de meditar. Y se encuentra en Mateo 7, los versículos del 21 al 23. Ahorita lo acabamos de leer. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. En solo 2 versículos, Jesucristo habla de una terrible noticia. Y dice de la siguiente manera, hermanos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa, hermanos? Fíjense otra vez, no dice su voluntad. ¿Cuál voluntad, hermanos? La voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día está hablando? El día en que estemos todos delante de Él,
y tendrá o traerá, perdón, a colación todo lo que hicimos y fuimos. Por eso Jesús dice, no es tu voluntad, es la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, nos ganan a muchos de nosotros, hasta en conjunto. Pero hay una declaración terrible que Jesús ya afirmó. Ahora, no va a afirmar, ya la afirmó. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Pero ahí dice, ¿por qué, hermanos? Hacedores de maldad. La palabra que utiliza aquí Jesús, hermanos, no cualquiera que me dice Señor, Señor, es una palabra, hermanos, sencilla que habla acerca de labios para afuera. O sea, de labios para afuera, una persona le dice curios, curios, que es el supremo en autoridad, no el que lo dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Ahora, esta palabra, hermanos, yo se las traje aquí, hermanos, porque quiero que vean cuál es. Déjenme ver si la puse. No la puse. Curio, sí, esa ya la dije, pero no la puse. Esta no, ahorita me brinco a esa, hermanos. La palabra que utiliza voluntad es la palabra telema. Telema, ¿sí está? ¿Telema? La voluntad de Dios. Bueno, sí, gracias, esta es la palabra. Telema. Y esta palabra, hermanos, significa el que hace el placer de su Señor, el deseo de su Señor, o básicamente la voluntad del Señor. Esos, dice Jesucristo, el que ha rendido su voluntad y comienza a hacer el deseo de la misión del Maestro, del Señor, de la autoridad suprema, ese es el que tendrá recompensa. Hermanos, aquí yo se los digo con todo mi corazón. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué me respondería, hermanos? El primer punto, hermanos, es hablarle a los demás de Jesucristo. ¿Sí sabía eso, hermanos? Quiere que hagamos discípulos. Él quiere que hagamos discípulos, hermanos. Yo estoy hablando ya de los salvos. Ya de los salvos. Usted ya es salvo. ¿Qué es lo primero, hermanos, que después que hagamos de eso? Hacer discípulos. Enseñar a otros. Compartir el evangelio. Hacer justicia. Yo sé, hermanos, podemos hablar. Hay muchas cosas que Dios quiere que nos enfoquemos. Pero mi punto es, hermanos, que si ustedes y yo no comenzamos a conocer la voluntad de Dios, no seremos capaces de cumplirla. Lo que más me llama la atención, hermanos, es que estas personas van a comprobar que realizaban obras milagrosas, poderosas, pero su voluntad no estaba a rendirla a Dios, sino a su propio voluntad. La palabra que sigue, hermanos, aquí, ergasomai, es hacer la labor de. Mire, uno puede decir, bueno, pero ¿qué significa hacedor de maldad? Esa palabra hacedor es la palabra ergasomai. Y esa palabra, hermanos, es una palabra que significa que es una persona que no tiene ley, que no tiene una ley. Su propia ley, su propio pensamiento es su ley. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces Jesucristo va a decir, el que no tiene la capacidad de enseñar, de hacer mi voluntad, sino que hace la de Él, no está haciendo lo que yo quiero que hagan. No es rendir la voluntad de Dios. No me malinterprete, hermanos. Aquí está utilizando la libertad o la gracia como objeto de burla o de mal enfoque. Es una palabra que se enfoca en su ley, en su voluntad. Queridos hermanos y amigos, es mi deseo que cada uno de nosotros analicemos si nuestra voluntad hoy está rendida a Dios.
Quizás haya cosas que mejorar, eso siempre lo podemos hacer, pero debemos de procurar aprender y hacer la voluntad de Dios, porque Jesucristo ya profetizó que va a haber personas que en algún momento que enfrenten a Jesús, Él les va a decir, yo nunca te conocí. Ellos en su mente y entre comillas le servían, pero Jesús dice, nunca hiciste mi voluntad. Mi ley no era tu ley. Tú creías servirme, tú creías seguirme, pero no hacías lo que yo quería. Yo te quiero preguntar a ti hoy, y no tienes que responderme, pero sí analiza tu vida. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es tu suprema autoridad? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Te estás enfocando en conocerlo, en amarlo, en preguntarle, Señor, ¿qué hago hoy por mi familia? ¿Por quién quieres que ore? ¿Sabes qué, Señor? Aborrezco el pecado, odio el pecado que existe en mi vida, quizás en mi familia. Voy a orar por él, voy a hacer algo por cambiar. Eso es cuando Jesús comienza a tomar control de tu vida. Tú no puedes cambiar a las personas, hermanos. No se puede cambiar a las personas. Pero si tú comienzas a hacer un cambio en tu vida, los demás lo van a ver y comenzarán a querer a seguir a tu Señor. Hazlo, te reto a que lo hagas. En el nombre de Jesús de Nazaret te invito a que lo hagas, porque Jesús, hermanos, nos está animando hoy a decir, no busques ser el grande pensándolo nomás. Si quieres ser grande, comienza a servir. Hermanos, allá en el cielo hay muchas distintas jerarquías. También lo hay en el mundo espiritual como en el mundo físico. Satanás, Jehová lo reprenda, también tiene sus jerarquías. Y si usted y yo, hermanos, se dice, no, pues así estoy bien, ¿para qué esto? Nada más lo mínimo que pueda hacer, se está perdiendo de que Dios lo honre, de que Dios honre su vida. Y el honor, hermanos, no solo viene a nivel de parte de Dios, eso Él lo va a hacer, sino a nivel en esta tierra. ¿Quieres ganarte el respeto de tus hijos? O el respeto de tus padres, o el respeto de tus compañeros de trabajo? Honra a Dios y lo demás lo van a ver. Y va a llegar el día en que los demás se van a dar cuenta que Dios es tu Señor y entonces puedes y debes testificarlo. No se trata de hacer, hermanos, hoy en día existe tanto engaño de Satanás y en el cristianismo, hermanos, que me sorprende. Me sorprende, hermanos. A mí me han pedido, ore por mí, porque en el trabajo voy a tener algo que no está bien. Digo, ¿qué pasó? No, pues es que mentí, o sabe que llego tarde. Pero Dios me va a librar. Espérame. ¿Lo ha escuchado usted? Así no es Dios, hermanos. Así no es Dios. Y se los digo, y se me enojan. Digo, primero cambie su actitud, sea honesto, sea puntual, sea respetuoso, porque Dios no va a solapar tu pecado o porque estamos ofendiendo a Dios. Dios tiene misericordia, claro, y Dios puede cambiar, claro. He visto que Dios ha tenido misericordia y ha hecho su voluntad, pero no crea el engaño. Cambie su actitud, cambie su mente. ¿Me van siguiendo, hermanos? Porque Dios quiere que usted y yo seamos responsables en todas las áreas. ¿Sí? A veces hay gente, ore por mí porque voy a ir ante el juez y me va a librar. ¿Qué pasó? Ah, pues es que mi hijo se robó esto, mi esposo se robó esto, hizo aquello. Mire, ¿ya pagó lo que debía? No, por eso vamos ante el juez. Hágase responsable de sus actos. Pida perdón. Y entonces Dios hará algo. Porque he visto los dos lados de la moneda. He visto gente que Dios tiene misericordia y se vuelve peor. Porque cree que Dios lo va a solapar. ¿Lo ha visto usted? Y los he visto caer. Después, ¿sabe por qué? Porque la misericordia tan grande de Dios la menosprecia.
Pero si usted honra a Dios y es responsable y respetuoso, Dios lo va a honrar a usted. ¿Me van siguiendo, hermanos? Así que les animo como cristianos, tengan mucho cuidado con esta mente peligrosa, hermanos, porque Jesucristo dice, el egoísmo te va a llevar a otras cosas, a cosas peores. El que sirve es el mayor y usted rinda su voluntad a Dios y enfóquese a hacer lo correcto. Ahora, si le ponen el dedo y están mal ellos, que Dios lo libre. Eso sí lo he visto, y Dios ha tenido misericordia. Hay veces quizás lo tratan mal, etcétera, etcétera, pero Dios lo lleva siempre a cosas mejores. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Así que les invito en el nombre de Jesús, incline su rostro y piense ahorita y pida perdón si ha tenido una voluntad egoísta. Y vamos a ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, esta enseñanza proviene de ti. Yo quiero rendir mi voluntad. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, lo primero que tienes que hacer es reconocer que has pecado y pedirle perdón, porque Él pagó por ti en una cruz. Y Él va a abogar por ti delante de Dios el día que mueras. Si no estás a cuentas con Él, lo lamento, pero serás separado de Dios eternamente y eso lo llama la segunda muerte. Pero si tú ya eres cristiano, comienza a servir a Jesús. En lo que sea, hermanos, no hay trabajo mínimo en el servicio a Dios. He conocido personas que dicen, hermano, yo no puedo hacer mucho, pero cada día voy a orar por el ministerio de la iglesia. 5 minutos, 10 minutos. Oh, no se imagina el poder que hay detrás de eso. O sabe qué, hermano, yo no puedo ir a estas actividades, pero aquí mando la bendición. O aquí me voy a quedar orando por ustedes. O aquí voy a tener la oportunidad de bendecirles. Y eso es servir a Cristo Jesús. Y Dios lo va a honrar. Oh Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús, alabado seas, porque hoy rendimos nuestra voluntad a Jesús. Si hay alguien aquí que quiere rendir su voluntad, quizás ya lo hizo, qué bueno. Pero si no lo ha hecho, yo le invito y lo reto. Hoy dígale a Dios, rindo mi voluntad. Y donde tú estés, en tu placer, en tu deseo, en tu voluntad, en eso me voy a enfocar. Comience a satisfacer a su esposa, a sus hijos o a su esposo, en el caso de su esposo, que si usted es mujer, en su trabajo sea responsable y cumpla con su labor y no sea, y disculpe la expresión, ¿verdad? Esto nada más me pidieron, nada más hasta aquí me enfoque. Dé un poquito más, porque Pablo dice, hacedlo como si lo hiciéramos, ¿a quién? Al Señor. ¿No le daría lo mejor al Señor? ¿No daría un extra? Enfóquese en eso. Es que no me lo pidieron. Pregunte, oiga, ¿puedo hacer algo más? Ya terminé. ¿Puedo hacer algo más? Y honre a Dios con eso. En el nombre de Jesús. Amén.